Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos al webinar de hoy, en el que abordamos el tema de niños y adolescentes con su consumo en tiempos de pandemia. Los saluda Livia Edgar. Yo soy la subdirectora de AICEP. AICEP es la Sociedad Internacional de Profesionales de la Prevención y el Tratamiento de las Toxicomanías. Quiero aprovechar esta oportunidad de invitarles a unirse a nuestra red de profesionales que se dedican a la prevención y el tratamiento del abuso de drogas. Ustedes pueden hacerse miembros en nuestra página web, que es www.isup.net, para que puedan ser parte de esta comunidad y recibir información sobre actividades que desarrollan en Argentina y también en la región de Latinoamérica. En la primera diapositiva encuentran los links a AICEP Global y también el link a AICEP Argentina. También les invitamos a hacerse miembro de AICEP Argentina. Al final de la presentación habrá un espacio para responder preguntas. Les invitamos a mandarnos sus preguntas en el chat que aparece a la derecha de la plataforma de GoToWebinar. Al final, nuestro estimado colega, el doctor Roberto Canae, que es el copresidente de AICEP Argentina, va a presentar las preguntas. Les damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy, la doctora María Verónica Prasesco. Ella es doctora en psicología, investigadora y psicoterapeuta. Es docente titular de metodología de la investigación clínica y epidemiología en salud mental y adicciones. Tiene doctorado y maestría en Argentina y Uruguay. Es docente de prevención de las adicciones en la maestría de prevención y asistencia de las adicciones de la Universidad del Salvador en Argentina. Fue docente titular de la Cátedra de Clínica Psicológica de Niños y Adolescentes en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Fue directora del Observatorio Argentino de Drogas y ha realizado numerosas investigaciones en consumo de sustancias psicoactivas en niños, adolescentes y adultos. Adelante, doctora Prasesco. Bueno, muchas gracias por la invitación a AISAP y también a la Universidad del Museo Social que me dan esta oportunidad de compartir algunas ideas sobre esta problemática que es por un lado el consumo de sustancias en niños y adolescentes y por otro lado la situación crítica de pandemia. Entonces, bueno, voy a comenzar la presentación. Algunas consideraciones preliminares, ustedes van a ver que el lenguaje que se utiliza gramatical es masculino, pero es simplemente por una simplificación del discurso, no porque no se tengan en cuenta todo lo que es la diversidad de género aplicada al lenguaje. Después, quiero hablar que yo no voy a hablar de consumo problemático en niños y adolescentes, sino voy a hablar de consumo, porque las sustancias psicoactivas, el consumo de sustancias psicoactivas en niños es siempre un problema porque es un sujeto en desarrollo. Y bueno, por favor, yo he dicho que interrumpan en cualquier momento, pero Olivia, acá está escrito que interrumpan, pero Olivia nos ha dicho que vamos a esperar al final para todas las preguntas que ustedes quieran hacerme, que con gusto responderé. Bueno, voy a dividir la presentación en estos ítems. Voy a hablar del siglo XXI, que se consolidan nuevas formas de crianza. Voy a hablar siempre referida, digamos, a todo lo que es este universo y este mundo globalizado. Sé que hay algunos lugares específicos donde no van a responder a esto que voy a contar yo, pero bueno, es todo, digamos, universo global actualmente. Voy a hablar de los consumos de sustancias en niños y adolescentes pre-pandemia en Argentina. Voy a hablar de qué está pasando con los consumos durante la pandemia. Voy a hacer algunas recomendaciones para todos los adultos cuidadores de niños y adolescentes. Y después me voy a interrogar junto con ustedes y después de la pandemia, ¿qué sigue? Bueno, nuevas formas de crianza. Esto quiero contextualizar de qué niños estamos hablando. Yo pongo o nuevas formas de orfandad. ¿Por qué pongo esta frase tan atrevida? Digamos que los juguetes de pantalla han ido desplazando sucesivamente a todo lo que es la construcción del juguete casero y a otros juguetes que permitían que el niño generara todos los personajes, las ideas y las dinámicas de juego.
todos los juguetes de pantalla con los que se están criando nuestros niños se consumen en un breve tiempo y se descartan. O sea, responden bien a la lógica consumista. El programa de juego es repetitivo y automático. Entonces, todo esto que tenía que ver con jugar con las propias fantasías no se da más. Se fantasea solamente con lo que propone el juguete. Entonces las opciones son limitadas, pues se prescinde de la creatividad y la búsqueda activa de respuesta a deseos y necesidades del niño. El modelo es un modelo de satisfacción inmediata, ¿no? Lo quiero, lo juego, se acabó. No hay que preparar un juguete, no hay que preparar el juego, no hay que discutir las reglas. El juego es solitario, no tengo que discutir reglas con nadie o con uno o dos que están del otro lado de la pantalla, pero son puestas por otros. O sea, todo lo que es la negociación entre pares, que va generando un ejercicio de alguna forma de la escucha del otro y una predisposición a compartir espacios democráticos, inicialmente desde el juego, esto no lo ofrece la pantalla. El niño tiene la impresión de ser libre, ¿no? Él piensa que hace lo que quiere con el juguete, pero en realidad toda la trayectoria y secuencia de juego está predeterminada, ¿no? E interactúan con un sistema imaginario fijo, o sea, todo lo que es la plasticidad de la imaginación y de la creación conjunta con el otro niño no está. De esta forma, pongo acá, vuelven al niño un consumidor activo, que no se puede detener en el marco de la pasividad física. La pasividad física es otro punto muy importante porque lo voy a retomar cuando hable de la situación actual de niños y adolescentes consumidores en situación, digamos que están en aislamiento obligatorio. Entonces, hay una pasividad física, se suprime la experiencia corporal, ¿no? Esta es la otra característica del juego masivo de pantallas, que los niños no están jugando con experiencias corporales propias, ¿no? El cuerpo es ajeno al juego. Entonces, se va configurando un niño que desea algo, lo tiene inmediatamente, donde la satisfacción se la resuelve, se la ofrece y se la soluciona un objeto externo, ¿no? Y donde el cuerpo es casi una ajenidad, está pasivo recibiendo, pero no está activo produciendo. Todo esto nos llevó, ustedes dirán, bueno, pero yo quería escuchar hablar de los niños que consumen sustancias. Vamos a llegar. Bueno, esto es una cuestión que quiero plantear y bueno, la pongo por supuesto a consideración de ustedes estas ideas para que las discutamos luego. Todo lo que fueron las TICs, ¿no? Que fueron entrando, todas estas nuevas tecnologías, son fuertes, digamos, proponen modelos. Informan, si yo voy a cualquier sistema de búsqueda, informan de Internet, pero no promueven el juicio crítico. Entonces, el niño se está apropiando de modelos y se está apropiando con vasta información, pero sin el desarrollo de juicio crítico sobre la información que recibe. ¿Quién es el interlocutor del niño? El mercado y personas desconocidas, que van tomando un rol fundamental en la socialización del niño que, en generaciones precedentes, estaba a cargo de la familia y de las instituciones académicas, de la escuela. El niño empieza a manejar con mucha rapidez todas las TICs. Todos sabemos que tenemos que solicitar ayuda a nuestros hijos cuando tenemos algún problema con la computadora, porque rápidamente e intuitivamente van a encontrar una solución al manejo de la máquina para entrar en el ciberespacio. Nosotros no somos nativos digitales y bueno, esto nos cuesta un gran esfuerzo. Se empiezan a dar situaciones, digamos, donde el niño da respuesta y orienta al mayor y nosotros no podemos dar respuesta. Por eso puse acá las figuras de referencia parentales y escolares quedan desdibujadas. Ceden al ciberespacio sus funciones. Las funciones entonces de formación y socialización. Estas figuras, al quedar desdibujadas, no amparan ni fortalecen los procesos de construcción de identidad, que son los roles fundamentales de la familia y de la escuela. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros los cuidadores adultos? Abundan en nosotros reacciones de perplejidad, irritabilidad por el desconocimiento de ese mundo en el cual el niño navega, vive
y pareciera estar atrapado, y nos alejamos de los niños, los desconocemos. En síntesis, ¿por qué hice todo esto sobre lo que es la importancia, como hubo un cambio en el siglo XXI, se consolida, empieza a fines del siglo XX y se consolida en el siglo XXI? Entonces, todo lo que es incorporar reglas que no provienen de la familia ni de la escuela, sino de las pantallas, del mercado o de otros que deslegitiman el universo simbólico de los adultos de referencia. Hay una investigación muy interesante de un doctor argentino que se llama Levin, que él hace un análisis de las propagandas de juguetes. Me permito hacer acá decir estas palabras. Él dice que en los años 80, las publicidades de juguetes iban dirigidas a los padres. Señor padre, señora madre, cómprele a su hijo tal juguete, que con este juguete se divertirá y aprenderá más rápido el abecedario. Cómprele, o sea, era una publicidad del mercado, el interlocutor era el padre o la madre. En los 90, de acuerdo a este análisis de las propagandas de juguetes, el interlocutor es neutro, tipo en tercera persona. Hay que comprarle este juguete a los niños porque se divertirá y aprenderá antes el abecedario. Y ya cuando nos acercamos hacia fines del siglo XX, las propagandas, y hasta ahora, empiezan a estar dirigidas directamente a los niños. Usa este juguete, te vas a divertir y vas a ser el mejor en la escuela. O sea, no hay un filtro de los mensajes que llegan por pantalla a los niños. La relación con la pantalla es directa e, insisto, el socializador y formador es ajeno al ambiente que realmente da protección al niño. Bueno, ahora voy a hablar un poco de lo que es el consumo de sustancias en niños y adolescentes en nuestro país, en Argentina, prepandemia. Este dibujo que puse acá lo hizo un niño de 12 años que se llama Pablo, el cual tenía la consigna de dibujarse divirtiéndose ahora, a sus 12 años, de un lado de la hoja, del lado izquierdo de la hoja, y tenía que dibujarse como él se pensaba divirtiéndose a los 16 años, ¿no? Es interesante porque en el dibujo de la izquierda nosotros tenemos un juego, digamos, motor, ¿no? Ahí tenemos un juego motor, un juego que es un juego de equipo, ¿no? Donde hay reglas compartidas, donde hay una condivisión de la regla y donde estar con el otro en ese juego es fundamental. Y cuando se le pregunta, ¿cómo te imaginas divirtiéndote a los 16 años? Pablo escribe en algún lado, arriba, se ve una bola de un lugar nocturno de diversión, los parlantes, ¿no? Y Pablo tiene un cigarrillo y pareciera ser es una lata de cerveza, un cigarrillo en la mano derecha y una lata de cerveza en la mano izquierda. Bueno, esto Pablo lo dibujó a los 12 años, hace exactamente, este dibujo tiene 7 años, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se configuró. Pablo fue un niño, como todos los niños de esta época, criado con estas formas nuevas de crianza y recibiendo mensajes de lo que es divertido y de lo que debe ser del mundo exterior y no de las figuras de referencia, las figuras protectoras. Este es el estudio que es interesante, que nosotros hacemos, se hizo en Argentina, en el Observatorio Argentino de Drogas, en el año 2017, y donde nosotros vemos que comparando los años 2010 y 2017, habíamos tenido un incremento sensible, digamos, con una diferencia estadística significativa, en el consumo de marihuana, ¿no? La diferencia era en el de alcohol también, pero es mucho más alto del de marihuana.
Esto es interesante. ¿Por qué se toma la prevalencia de vida? Porque obviamente en un niño de 12, 17 años, no hacemos prevalencia de año, etcétera, porque la de vida ha vivido muy pocos años. Entonces, para discutir estos temas, tomamos la prevalencia de vida de los niños. Y el 8.4 son niños de todo el país, había consumido o probado alguna vez en la vida marihuana. Y en realidad esto iba más allá de eso, porque lo que nos interesaba es que los niños ya habían tenido contacto, digamos, más o menos en esta cifra, con alguna droga de tipo ilícita. ¿No? El otro punto que encontramos, hasta ahora no tuvimos punto de comparación, porque en los estudios anteriores nunca se había preguntado por el vapeo, y con sorpresa encontramos este nuevo hábito en nuestros niños. Entonces, a nivel país, el 2.3 había vapeado. No se preguntaba exactamente qué sustancia, pero había dicho vapeo, ¿no? Y cuando íbamos a los niños más grandes, no puse para no cansarlos con tanta diapositiva, en los niños ya de 17 años y segmentábamos, ¿no? Por 12, 13, 14, 15, 16, 17. En 16, 17 teníamos cerca de un 5%. O sea que se instala una nueva modalidad del consumo de las sustancias psicoactivas, legales e ilegales, y esto sucedió casi sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Y esto tiene que ver con estos adultos que nos estamos convirtiendo, estos adultos cuidadores preocupados, que amamos, digamos, a nuestros niños, pero que su universo, sus intereses y su forma de estar es tan distinta a como fue la nuestra, que nos hemos alejado. Cuando fuimos a ver el tema del alcohol, esto sí había una percepción clara, social, de que los niños se juntaban a tomar alcohol antes de ir a un cumpleaños, o que lo que se llaman las previas en Argentina, o que se los veía tomando mucho alcohol en la calle, o el índice que teníamos, el indicador más fuerte, era las internaciones, digamos, por coma alcohólico y otros problemas, o los problemas hepáticos tempranos que empezaron a atender los hepatólogos en los hospitales de niños. Entonces, de esto sí teníamos más conciencia, de este dato sí, ¿no? Esto se le pregunta en 12, 17 años qué ha consumido, y nosotros tenemos que los niños preferentemente han consumido cerveza, en segundo lugar bebidas fuertes, y por último vino. 5 tragos o más en una misma ocasión. Como ustedes saben, esta es la medida de abuso de alcohol, ¿no? Que equivale o a 5 latas de cerveza de 300, o a 5 copas estándares de vino, o a 5 medidas cubiletes de una bebida blanca, o combinados, pero son 5, ¿no? Y fíjense que cuando nosotros tomamos y recortamos los chicos que dicen que tomaron en el último mes, nosotros vemos que en el último mes, la mitad, un poquito más de la mitad, ninguna vez lo hizo a esta modalidad, pero que abusó de alcohol entre los que tomaron el último mes, nosotros tenemos que es casi el 50%. Aquí se introduce una nueva modalidad que ha estado estudiado, que es el consumo episódico abusivo de alcohol, y esta pasa a ser una novedad en el inicio en el consumo de alcohol. Antes el consumo tenía un inicio progresivo, y ahora el consumo de alcohol tiene un inicio abusivo. O sea, desde las primeras veces los chicos abusan, y obviamente esto significa incorporar más de 60 gramos de alcohol en sangre en una oportunidad, y comienzan emborrachándose, ¿no? Esto también lo habíamos visto. Esto sí lo habíamos visto, ¿no? Fíjense que cuando preguntamos, esto es a nivel país, quién se emborrachó 3 o más veces, ¿no? Tenemos la mayor cantidad de borracheras es en varones, y cuando nosotros segmentamos las borracheras por tramo de edad, fíjense que tenemos el 11% de los niños, el 18% de los jóvenes
y los adultos con índices de borrachera mucho menores a nuestros niños y jóvenes. El contexto de consumo. Yo creo personalmente que no solo hemos corrido la mirada de nuestros niños porque no entendemos lo que vemos, nos da un poco de temor no saber cómo movernos, cómo ser un adulto cuidador en el nuevo contexto, sino que hemos corrido la mirada de nosotros mismos. Y nosotros también respondemos a esta lógica de consumo en la que hablaba inicialmente, ¿no? Y si bien no tenemos el juguete consumido, tenemos la sustancia, ¿no? Esta lógica de que haya una satisfacción inmediata, un cambio inmediato de ese estado del ánimo que no es el que yo quiero o es el que me pesa, ¿no? Yo estoy pasivo, yo no hago ningún movimiento conmigo mismo ni de relación con otros, digamos, para modificar estos estados de ánimo, sino que también consumo sustancias. Acá puse nada más que las de alcohol, pero si vienes por debajo, da el 30% los niños que conocen, que tienen amigos, familiares o gente del contexto que consume drogas. El 50% tiene gente conocida, cercana, que se emborracha, y esto nos hace pensar, ¿no? En esto sí estamos siendo modelos. O sea que en esto somos modelos, en cómo generar bienestar somos modelos y decimos que generamos bienestar con la ingesta de algo externo. El niño también, el niño frena su desasosiego cuando es chiquito consumiendo estos jueguitos. Y después la sustancia va a dar la misma satisfacción inmediata. Fíjense, voy a explicar un poquito este cuadro, lo que significa. Esto significa la gente que consumió marihuana, ¿a qué edad consumió? ¿A qué edad consumió por primera vez? No tenemos la gente de 50 a 65 años que nos dice que consumió marihuana, el promedio es que empezó a los 24 años. Aquellos que tienen 35 y 49, el promedio de edad que comenzó a consumir son los 20 años, los que tienen entre 25 y 34 los 18, entre 18 y 24 los 16 y entre 12 y 17 los 15. ¿No? Si hiciéramos este gráfico a qué edad se emborrachó por primera vez, probablemente nos daría una línea en la misma tendencia. Cada vez más temprano se inician consumos para provocar la modificación de nuestros estados de ánimo, de nuestras conductas, etc. Como tampoco quería cansarlos con tanto dato, hay un estudio que es el que se hizo en Ciudad de Buenos Aires en 2015, y acá hay otro dato muy importante. Contestaban todos los chicos, una muestra representativa de escuelas públicas y privadas, donde se les preguntaba si habían consumido y se les hacía otras preguntas que tenían que ver con el funcionamiento de las redes cercanas, ¿no? Y era muy interesante porque entre las preguntas estaban si los adultos cuidadores conocían a sus amigos, si los adultos cuidadores sabían dónde iban los fines de semana, si los adultos cuidadores estaban al tanto de cómo les iba en la escuela, si compartían por lo menos 2 veces por semana la mesa con los adultos cuidadores. O sea, todo lo que eran distintas preguntas que hacían a la trama de relación y de intimidad, de conocimiento de unos con otros, de los adultos cuidadores, con los adultos cuidadores, ¿no? Y lo que se vio es que cuando los adultos respondían que no conocían estos datos, aumentaban los niveles de consumo automáticamente, lo que se llama una correlación negativa, menos los conocían, menos sabían de ellos, de su escuela, de su mundo, de sus amigos, mayores eran los niveles de consumo. Y esta es la preocupación de este alejamiento que se ha ido, en relación a este alejamiento que se ha ido produciendo paulatinamente, en forma silenciosa. Pero es momento de que haga ruido. ¿Por qué? Porque hizo ruido en la pandemia. En la pandemia,
nos tuvimos que encerrar todos juntos. Estamos en Argentina, hay lo que se llama aislamiento preventivo social obligatorio, creo que estoy diciendo bien la sigla, donde de pronto adultos y niños volvieron a convivir 24 horas sobre 24 en un mismo espacio, ¿no? Entonces, bueno, es como que de pronto nos miramos, nos vimos, ¿y qué pasó? Nos espantamos un poco del nivel de uso de las TICs de nuestros chicos, nos enojamos, ¿no? Porque ahí lo vimos, estar 5, 6, 7, 8 horas, 9, 10, 11, 12 frente a la pantalla, ¿no? Y comenzaron, hice todo un giro de llamadas, agradezco especialmente, para estar en esta conferencia hice un giro de llamadas a colegas, agradezco especialmente al doctor Damín, director del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández, a la doctora Peronace, al licenciado Poliansky, y bueno, y a toda la red de colegas que trabaja con nosotros en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Haciendo estas consultas y por las propias consultas que tuve, vimos que han aumentado las consultas por el uso excesivo de pantalla, la alteración del ritmo circadiano y el apetito. O sea, al convivir nos dimos cuenta que el chico, que su familia era la computadora y que él estaba ahí, en un espacio al que no teníamos acceso y al cual si accedíamos con un poco de temor y un poco de desconocimiento, ¿no? La alteración del ritmo circadiano significa del sueño vigilia, los chicos los encontrábamos que se quedaban hasta las altas horas de la noche o toda la noche, es decir, que estaban despiertos en las horas de sueño, cuando no hay sol, y dormían durante el día, ¿no? Y que después, cuando les pedíamos hacer algo, que se levantaran a almorzar con nosotros, era imposible porque estaba alterado el ritmo circadiano. Alteraciones del apetito. Nosotros sabemos que los estímulos de videojuego producen una excitación muy importante. Esto produce en algunos chicos estados de ansiedad que los lleva a comer mucho, entonces los vimos como muy dulce dependiente, golosino dependiente, papa frita dependiente, y los vimos también, y algunos chicos no, son absorbidos por la computadora y tantas horas frente al no comían, ¿no? Acá puse el uso compulsivo de las TICs, uso repetitivo y prolongado, incapacidad de controlar e interrumpir la actividad y con consecuencias sobre la salud, la vida familiar, el deseo y las funciones cognitivas. El deseo. Es un chico, estamos pensando que es un chico consumidor de sustancias al que estamos hablando, entonces, esta satisfacción inmediata que la obtenía mayormente a través de sustancias, la está otorgando, digamos, la relación con la web. Está ahí, a disposición, ¿no? Es como una provisión que nunca se acaba, una mamadera de leche que nunca se acaba que está recibiendo este niño, ¿no? Y no desea otra cosa. Entonces no desea, no está la sustancia, está esto, digamos, que es un flujo interrumpido de aparente satisfacción y donde él es aparentemente libre, como cuando está con un consumo compulsivo de sustancias. Se está con una aparente situación, digamos, es lo más parecido a la vida que venía llevando antes del encierro compulsivo. Además, él, digamos, no están ustedes, digamos, en general las familias y en los niños consumidores, la familia no estaba acostumbrada a compartir 24 horas sobre 24. Esto también es una novedad, y una novedad que puede ser bastante incómoda, porque el niño está ansioso, no está haciendo lo que quiere hacer, no está consumiendo, no está en la calle como estaba acostumbrado, está entre cuatro paredes y con los adultos cuidadores, a los cuales, como decíamos hoy, se han vuelto figuras muchas veces bastante desdibujadas. Bueno, ¿qué otros cambios notamos? O sea, después de que yo termine de hablar, hay colegas que quieren decir otros cambios, por supuesto que yo no estoy mencionando acá, traté de ser lo más exhaustiva posible, pero seguro me estoy olvidando de mucho. Bueno, el riesgo de la vida en la calle, de los niños que están sobre todo en calle, generado por la pandemia, porque hay ya circulación comunitaria del virus, del COVID-19, promovió el retorno de niños y adolescentes a las casas de familia, a paradores,
a hogares e instituciones varias religiosas que dan albergue a la niñez, ¿no? Esto disparó solicitudes de tratamiento, en algunos casos consentidos y en otros casos no consentidos, pero digamos, al estar el niño encerrado en la casa o en una institución, se generaron situaciones de excitación psicomotriz, de irritabilidad, de distintas cosas que dificultaron muchísimo la convivencia. En algunos casos, los cuidadores reflexionaron junto al niño para buscar una situación de tratamiento, y en otros el niño no dio su consentimiento a hacer el tratamiento. En aquellos que dieron su consentimiento a hacer el tratamiento, como ya sabemos, durante este periodo, los tratamientos virtuales, psicológicos, psiquiátricos, etcétera, digamos, es lo que predomina, porque estamos la mayoría en nuestras casas, y todo lo que es una admisión, el ingreso o el inicio de un tratamiento, es a través de una pantalla. Esto fue un verdadero reto, porque establecer un contacto, un rapport, o lo que se llama transferencia con un niño la primera vez a través de una pantalla, es todo un desafío para nosotros. Los adultos profesionales también estuvimos incómodos, temerosos, digamos, ante este nuevo desafío de acercarnos a los niños. Pero lo hicimos. Y se generaron nuevas estrategias de tratamiento con interlocuciones y juegos por medio de teléfonos celulares, espacios virtuales, plataformas online. Les voy a contar una experiencia. Este es un niño no consumidor, pero es un niño de 9 años que se infectó con COVID y estaba aislado en la pieza con un hermano mayor internado en un sanatorio en la habitación. Y nada, hubo que hacer el rapport con él, que estaba muy enfermo, acababa de morir su madre también por COVID, o sea, es una situación compleja, un niño en duelo, enfermo, y bueno, hubo que hacer el rapport, hubo que jugar, hubo que inventar juegos, hubo que hacer participar al cuidador que tenía al lado, en fin, una experiencia como profesional muy interesante, y esperemos haya sido lo suficientemente eficaz para dar el apoyo que necesitaba un niño en semejante situación de dificultad, ¿no? Pero bueno, así se han sostenido espacios, y nosotros vemos en nuestros centros residenciales y en los centros inclusive de atención ambulatorial, se sostuvieron espacios de tratamiento individual, grupal, familiar, de todos los tipos, ¿no? Existen tantas plataformas ahora, por suerte, que se pudo dar una respuesta en la emergencia, ¿no? ¿Qué pasó con aquellos niños que tenemos que son niños multicarenciados, en extrema pobreza y que no tienen acceso a una pantalla de celular? O viven en barrios donde no hay internet. Bueno, lamentablemente no se pudieron sostener los espacios de tratamiento con estos niños. Y esto lo dejo para la reflexión final, donde, ¿y ahora qué? ¿Cómo seguimos cuando pase esto? ¿No? Porque esto es serio, no haber podido dar la respuesta, porque son nuestra responsabilidad. Algunos grupos de niños, adolescentes con sus familias, mantuvieron contacto con dispositivos de bajo umbral, insertos en barrios populares. Algunas de las casas de acompañamientos a personas con consumo, en este tiempo de pandemia, entregan comida a todos los pacientes. Entonces, bueno, es la oportunidad donde con todos los cuidados, ¿no?, de distanciamiento, barbijo, etcétera, se les entrega la comida y se hacen pequeñas entrevistas de sostén, ¿no? Entonces, pero esto también muestra, y muchos iban y nos contaban en las casas, que aunque no se entregara la comida, iban igual en el horario del grupo de tratamiento. O sea que, ya pongo de la adversidad contextual asociada a la pandemia, hay un grupo grande de niños y adolescentes que quería dejar de consumir y quería que los ayudaran a sostener esta situación, digamos, querían estar mejor y querían estar sanos, ¿no?, desde el punto de vista del consumo. Hablando también con el servicio de toxicología, que tiene mayor volumen de guardia y donde en general van nuestros niños y adolescentes, no ha habido intoxicaciones de niños durante la pandemia, no se han verificado cuadros de internaciones de niños y adolescentes
con intoxicación aguda, ni por consumo de alucinógenos, ni de cocaína, ni de drogas de síntesis. ¿No? Las internaciones que se han verificado por intoxicaciones agudas en niños han sido por alcohol o alcohol combinado con psicofármacos. ¿Esto qué significa? Porque el niño no salía. Esto significa que había alcohol en la casa o en el espacio donde estaba, había alcohol, donde él estaba haciendo la cuarentena con los adultos cuidadores, a disposición. Y esto significa que había psicofármacos que pueden haber sido prescriptos para los adultos, pero no estaban suficientemente guardados. Nosotros sabemos que estamos ante niños con problemas de consumo. Entonces, hay un adulto cuidador que no fue lo suficientemente cuidadoso y que no revisó sus propias conductas. Si tenemos un niño con consumo de sustancias, digamos, no es lo más indicado que gire el alcohol y los adultos tomen alcohol en la casa durante este periodo y que el alcohol esté a disposición. Bueno, también nos pusimos en contacto con colegas, psicólogos y psiquiatras que dan atención a un sector social de clase media, media alta, para ver cómo estaba haciendo la consulta en estos momentos durante la pandemia. Y también allí se dio lo mismo. Estos colegas habían recibido consultas por consumo de alcohol y psicofármacos no prescriptos. O sea, no es un niño al cual estaban dando benzodiazepinas para que pasara mejor su periodo de abstinencia, etc., sino un consumo de alcohol y psicofármacos. O sea, en esto no había división de clases sociales ni de ingresos socioeconómicos en los hogares donde hubo problemas con los niños, ¿no? Entonces, en todos los hogares de todos los niveles socioeconómicos se verificó un aumento del consumo también de tabaco y niños en adolescentes consumidores. Esto lo voy a retomar al final, pero bueno, no está consumiendo, mejor que se fume un cigarrillo o que vapee un rato, porque aparentemente el vapeo no es dañino, a que esté consumiendo sustancias, pensaron los adultos. Los niños y adolescentes que se encontraban en tratamiento residencial por rehabilitación del consumo de sustancias antes de este aislamiento continuaron en sus respectivos dispositivos sin que se viera alterado el plan de tratamiento. O sea, los niños con consumo que estaban ya en tratamiento en lugares residenciales, no se verificó ninguna modificación. Bueno, recomendaciones, ¿no? Pongo algunas cosas que tal vez parezcan obvias, pero las recuerdo para todos nosotros. Dentro de lo posible, respete la autonomía de la utilización del espacio dentro de la casa, ¿no? Como les dije, el niño, si es un niño consumidor que pasa mucho tiempo en calle, el momento de intimidad es importante, bueno, colabora a la elaboración de estímulos estresantes, que son muchos en estos momentos, ¿no? Sumados al no consumo, el encierro y la convivencia 24 horas sobre 24 con los adultos cuidadores. Y aparte, digamos, el espacio íntimo de la soledad también nos permite una organización psíquica, un estar con nosotros mismos. Por supuesto, esto no significa estar encerrado 18 horas en la pieza, conectado a las TICs. Bueno. Garantizar la regularidad y las cantidades de ingesta. Hubo mucha preocupación al alterarse el ritmo circadiano, se alteran los horarios de comida y se alteran también todo lo que tiene que ver con los horarios de ingesta y las cantidades de ingesta. Y las cantidades de ingesta se alteran en dos formas. El niño, deja de comer o entra en un estado de voracidad y ansiedad notable, ¿no? Acá por eso escribo, si bien es deseable que la organización sea autónoma del uso del tiempo, hay que controlar el funcionamiento de los ritmos circadianos de sueño y vigilia. Y en el caso de que el niño o el adolescente los haya invertido, toda la noche está con la compu y duerme todo el día, hay que hacer un plan de normalización paulatina en un máximo de 3 días. ¿Por qué digo en un máximo de 3 días? Esto estuve leyendo, interiorizándome, porque la alteración del ritmo circadiano, cuando perdura, produce alteraciones hormonales, alteraciones en las hormonas de crecimiento, alteraciones en un montón de cosas y se trata de niños.
¿no? Entonces no pueden invertir el ritmo circadiano. Bueno, y esto también se viene difícil, hay que llegar a un acuerdo a las horas enfrente de las pantallas. Llegar a un acuerdo con un niño que, sobre todo si es un niño que está entre los 13 y 17 años, tenemos un adolescente, y hay que llegar a un acuerdo con un niño con el cual probablemente se había producido ya este alejamiento, un niño que consumía, un niño en el cual estaba desacreditada la palabra de los adultos cuidadores, un niño centrado en mirar hacia afuera, sea la sustancia, ser los otros chicos con los que están en la calle, ser los otros, ser los otros de la pantalla. Pero hay que llegar a un acuerdo con él. Entonces hay que promover este acercamiento. Esto puse como un recuerdo, la hiperconectividad en la etapa evolutiva produce excitación seguida de apatía. ¿Qué es lo que vemos? Alterándose la relación niño-adolescente con la familia y produciendo aumento de la ansiedad. O sea, tenemos que el niño se excita, grita, preme el cursor con mucha fuerza, lo vemos en la computadora con una actitud tensa, ¿no? Y después de esto queda como agotado, porque los sistemas quedan agotados, los sistemas propios, ¿no? Los sistemas de la afuera están siempre a disposición y nunca se agotan. Se agota, ¿no? Produce una apatía, un estado de abulia, de falta de deseo, ¿no? No me importa nada, no quiero comer nada, no quiero escucharte, ¿no? Y se produce después de esto un aumento de la ansiedad y la irritabilidad, ¿no? Cuidado, entonces están muy irritables. Algunos chicos, cuando hacen una apatía importante, uno los ve como con un humor depresivo. Entonces, por esto es tan importante el esfuerzo de con estos chicos. Bueno, ya sé, no estamos acostumbrados, pero vamos a tener que acordar. ¿No? Vamos a tener que acordar. Y porque la vida es un acordar constante y porque hay que aprender a acordar y estar con nosotros acordando. ¿No? Bueno, tenemos que garantizar que el niño siga su tratamiento virtual, el que estaba haciendo los que estaban ya en tratamiento por consumo de sustancias. No tiene que dejar de participar en los espacios terapéuticos, familiares, vinculares. Claro, si estuvo toda la noche, tenía el encuentro de terapia individual a las 11 de la mañana con el psicoterapeuta y está dormido y no se levanta o grita, pega, se encierra o dice no voy a responder y no responde y sigue durmiendo, ¿no? Pero nosotros ahí tenemos que estar, tenemos que insistir, tenemos que hablarle, decirle que recordarles nuestro amor, que lo estamos cuidando, lo estamos apoyando y a pesar de él, lo vamos a apoyar en la rehabilitación, aunque el contexto sea de pandemia y sea tan extraño todo como estamos viviendo, sea una situación tan extraña. Tenemos que mantenernos en contacto con los profesionales a cargo de los niños, avisar inmediatamente si se presentan signos de abstinencia, cosas que no vemos en la casa, que no nos cierran, etc. Y acercarnos a este mundo de la web, porque él está ahí, todavía no está con nosotros en muchos casos. Mostrar interés por las preferencias en la web, navegar con él las páginas que le gustan, escuchar su música, etc. Y empezar a hablar y a contar de la música que escuchábamos nosotros, que a nosotros también nos gustaba estar en la pieza solos y generar ese espacio de intimidad, digamos, historizar la familia, historizar nuestras vidas, contarnos como niños y adolescentes que fuimos, genera también, y como era lo del abuelo, por eso supongo, es un sitio de anclaje identitario, digamos, más allá de el anclaje identitario que produce la web. Bueno, el tema de las rutinas, ¿no? El tema de las rutinas es un tema bien complicado. Las rutinas están siendo pesadas para todos, para adultos, para todos, estamos 24 horas sobre 24, o sea, hay que mantener un orden, hay que hacer la comida, 4 comidas, en fin. Intentemos y queremos que ellos participen y tienen que participar de las rutinas. Entonces tenemos que generar situaciones agradables, lúdicas. Y por más que nos moleste mucho estar en la cocina, tenemos que generar situación lúdica de cocina, con el cuidado de las mascotas, con las plantas, con el orden, etc. Bueno, el otro punto que hoy traje. Estos niños, muchos de ellos, vienen acostumbrados ya en un hábito de que en el juego se resigna el cuerpo, porque el juego es con la pantalla. Entonces, en muchos de ellos, de estos niños, el estar pasivo frente a la pantalla, esto en sí mismo no lo va a alterar, porque trae un hábito ya por ahí de varias horas en este estado, ¿no? Nosotros sabemos que hay que estimular la psicomotricidad, ejercicio físico, ¿no? Bueno,
tenemos que hacer, instalar rutinas de ejercicio y relajación. En la página web del área de prevención del consumo de sustancias del gobierno de la ciudad, hay montones de ejercicios de relajación, de ensoñación, etcétera, para hacer con los niños, y los niños en general, y con los niños consumidores. Así que esto creo que es una buena idea, uno lo puede hacer junto con los chicos, se genera otra intimidad, todos sentados en las sillas, todos tirados en el piso haciendo este ejercicio, o sea, buscar situaciones nuevas, digamos, de recontacto con el cuerpo. Un niño que consume ya tiene su relación con el cuerpo vehiculizada por la sustancia. La relación con el cuerpo casi inexistente frente a la pantalla. Bueno, este trabajo de reconexión con el cuerpo tenemos que hacerlo y se hace en los tratamientos por consumo de sustancias en los niños. Bueno, tenemos que hacerlo en casa de alguna manera, ¿no? Este es otro tema que hoy les dije. Es probable que el niño argumente que necesita fumar o tomar un traguito de algo para paliar la ansiedad. No banalice la propuesta, ¿no? Tenemos que recordar que tabaco y alcohol son sustancias psicoactivas que producen dependencia y que este niño actualmente, digamos, está en tratamiento por consumo de sustancias, ¿no? Y por favor, de nuevo acá, no deje de revisar. Nosotros los adultos no tenemos que dejar de revisar los propios consumos compulsivos, porque ahora sí nos estamos viendo 24 horas sobre 24. Y el gran tema, y después de la pandemia, bueno, parece ser que vamos a tener que repensar y estar atentos en el modo que acompañamos, amparamos, damos apoyo a nuestros niños. Los profesionales de la salud tienen que tener nuevas estrategias, ¿no? Generar nuevas modalidades terapéuticas, vamos a tener que ponernos creativos, y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, y van a tener que pensar. No puede más quedarse niños carenciados sin tratamientos. No puede ser que esté la soledad, o sea, o el centro, o la casa, o un lugar donde uno se encierra confinado. Tenemos que pensar para este nuevo mundo nuevas situaciones de cómo dar continuidad a los tratamientos. Por favor, stop a los consumos de sustancias y a las conductas compulsivas que dañan a niños y adolescentes. Todos somos responsables del bienestar de los niños. Muchas gracias. Quedo abierta a escuchar las preguntas. Bien, muchas gracias, María Verónica. Muy clara y muy interesante la exposición. Así que te voy a transmitir ahora algunas de las preguntas que nos hicieron llegar. La primera, de parte de Javier, que es director de un centro de tratamiento, y pide recomendación acerca de estudios sobre consumo de alcohol en adolescentes. ¿Cómo no, Javier? Tenemos, por un lado, los datos. Hay un estudio interesante al cual pertenece ese dibujo que mostré, cómo el niño se prepara para consumir alcohol y ya 4 a 5 años antes anticipa que él se va a divertir consumiendo alcohol. Esto es un estudio que se hizo desde el Observatorio de Adicciones del Gobierno de la Ciudad, ya hace varios años, está a disposición, lo puedo enviar por web. Y también tenemos todos los datos de consumo de alcohol en niños que surgieron del último estudio nacional. Estos dos son como los más importantes que creo que con los que cuenta el país, y con gusto los acercamos. Bien. Otra pregunta, dice Gabriela, que ha estado viendo informes sobre el trabajo que mencionaste con los niños cuyos padres murieron por tema de COVID, y pregunta sobre si podías profundizar sobre la estrategia que se utilizó para trabajar por vía virtual con esos niños, y que todo ese trabajo tuvo mucha repercusión en todo el servicio asistencial donde están trabajando, con lo cual pide entonces profundización sobre la estrategia para poder tener continuidad con esos tratamientos. Bueno, el niño, deja un momento al niño consumidor de sustancias, también puede ser un niño consumidor con sustancias con COVID, porque es un niño también perteneciente a un barrio popular.
donde actualmente se está propagando muchísimo la infección. Este es un caso donde se infectó toda la familia, la mamá fallece el miércoles y el viernes se internan los 3 hermanos con COVID, la hermana que es mayor por otro lado, y este chiquito de 9 años con un hermano de 20 años en otro sanatorio, queda absolutamente aislado. Sabemos que la persona que está con COVID no tiene interrelación, que a la pieza entra una persona toda vestida de blanco que parece un astronauta. Es todo muy extraño para un niño internado con COVID, realmente, que no tiene contacto casi físico ni nada, un niño que, digamos, venía de tener gran contacto físico, no tiene nada, y siempre se le interna con un adulto cuidador, en este caso con su hermano. Bueno, primero hacer el rapport, el niño estaba, el mismo día que se interna lo pongo en contacto, la madre acababa de fallecer, bueno, el niño estaba muy, muy, muy triste, y bueno, yo era una voz a través de la pantalla, pero también sé que los niños están acostumbrados a las voces en las pantallas de desconocidos. Era más el temor mío que el temor del chico, porque el chico me aceptó inmediatamente. Y bueno, con el tiempo transcurrido, empezar a hacer juegos, utilizar, como no podemos jugar juegos de cartas, digamos, las cartas mías las sostenía el hermano, yo le indicaba al hermano lo que hacer, él jugaba, o sea, uno tiene que volverse muy rico. Y hablar en este tiempo, buscar espacios donde hablar de cómo iban a cambiar los roles en la casa, los cuidados, ser en el barrio un chiquito en el que por un tiempo no iba a poder estar en contacto con otros chicos. Todo el trabajo de psicohigiene fue muy, muy importante. Bueno, no sé, la creatividad para la búsqueda de juegos, el dibujar, mostrarme el dibujo, yo dibujar, mostrarle el dibujo. Realmente acá el niño tiene la plasticidad y tiene la cercanía con la pantalla, eso no lo va a intimidar, nos intimida a nosotros. Entonces, realmente ahora está en la casa, está en el periodo que tiene que estar quieto dentro de la casa y lo estoy siguiendo en su casa. Pero bueno, ese espacio inicialmente 2 veces por día fue la primera semana porque el niño estaba enfermo, no estaba bien y estaba con el luto reciente de su madre, y después pasamos a 1 vez por semana durante la internación y ahora lo estoy siguiendo 2 veces por semana en el lugar. Pero no tengan miedo, láncese con las pantallas, el chico acepta, los acepta y hace rapport a través de la pantalla, algo que a nosotros nos cuesta, al niño no le cuesta. Bien, gracias. Y bueno, y la última pregunta es de Mónica. Dices que es psicóloga especialista en niños y adolescentes y pide una recomendación para sistematizar su propia consulta, ya que tiene mucha casuística. Si hay alguna bibliografía o material para sistematizar la propia consulta. Bueno, esto es muy importante. Primero porque es un hecho excepcional y esperemos que así lo sea. Y en los momentos de excepción se agudizan y se presentan fenómenos nuevos. Nosotros tenemos que tomar estrategias nuevas, entonces tenemos que estar especialmente atentos a nuestra práctica. Creo que hay que registrar, por supuesto, los datos de base siempre sociodemográficos, registrar las estrategias que utilizamos, las estrategias que fallaron, qué sirvió, qué no sirvió, porque esto es un prueba y error, yo lo he tenido en este tiempo, y después, y los datos también de las dificultades propias. Lo que ustedes consideran un progreso, particularidades en la relación con la familia, o sea, todo tiene que quedar registrado, porque después vamos a tener que repensar esto que hicimos. Por eso la invitación a repensar nuestras prácticas. Puede volver a suceder que tengamos algún otro periodo por este COVID-19 en el cual tengamos que de nuevo recluirnos en nuestras casas. Entonces, ya está, la sorpresa ya estuvo, lo próximo no puede ser sorpresa. Tenemos que pensar todo lo que pasó, sistematizarlo y generar nuevas herramientas para dar la respuesta lo mejor posible, nuestra respuesta terapéutica. No sé si con eso respondo, no sé. Bien. Bueno, creo que esta fue la última pregunta. Así que, bueno, muchas gracias, María Verónica, por la presentación, por la claridad en las respuestas a cada una de las preguntas. Y bueno, les recordamos a todos los participantes que el material grabado va a quedar a disposición en la página de ISAP y que oportunamente estaremos enviando vía correo electrónico el certificado de asistencia a esta conferencia, el certificado de la Universidad y de ISAP Argentina.
Así que bueno, muchas gracias por todo y en breve les vamos a estar comunicando las próximas conferencias y cursos disponibles. Muchas gracias. Muchas gracias.